hay dos pasajes que tienen que ver con tormentas o tempestades. En realidad, la palabra tormenta no se usa en los evangelios, sino más bien tempestad. Hay dos, por lo menos en el libro de Mateo, que son muy famosas las dos. Hay algunos que piensan que es una sola, pero en realidad son dos las historias de esas tempestades. Uno dice que es tempestad, la otra sencillamente un mal tiempo. Me gustaría compartirlas porque las dos tienen enseñanzas muy hermosas. Tal vez en este momento estén pensando en el huracán, en la tormenta. Ya hoy se suspendió el culto por eso. Y vamos a compartir las ideas que Dios me ha dado para este mensaje que tiene que ver: Jesús calma la tempestad. Bueno, como les decía en la introducción, hay dos pasajes que quiero leérselos los dos para que ustedes puedan estar seguros de la diferencia que hay entre uno y el otro. El primero se llama Jesús anda sobre el mar. Está en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, y el otro está en el capítulo 8 del mismo Evangelio. He querido cogerlos los dos en el mismo Evangelio para que ustedes no se confundan y se den cuenta de exactamente que son dos diferentes. Así que empezamos con el de Mateo 8. Mateo 8 del 23 hasta el 27. Mateo 8 del 23 al 27. Así dice la palabra de Dios: Jesús calma la tempestad. Esto ocurre después de unas cuantas sanidades, después que termina el sermón del monte. Recuérdense que el sermón del monte empieza en el capítulo 5, las bienaventuranzas. Capítulo 6 enseña a Jesús a orar, el amor a los enemigos, la limosna, la lámpara del cuerpo, la riqueza, la puerta estrecha, los dos cimientos. Después ya Jesús hace unas cuantas sanidades a la suegra de Pedro, al siervo de un centurión, a un leproso, y después entonces calma la tempestad. Él iba hacia la tierra de los Gadarenos, ¿ok? Iban a ir a la tierra de los Gadarenos. Así que está la historia, Mateo capítulo 8, 23 al 27. Y dice así la palabra: Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ese es el primer pasaje de Mateo 8, del 23 al 27. Vamos a leer el segundo pasaje, que es el pasaje que quizás recuerdan más, cuando él anda caminando sobre el mar, cuando Pedro quiere ir con él al agua también. Ese es más conocido. Ese está en Mateo 14, unos cuantos capítulos más adelante. Así que Mateo 8, Mateo 14. Jesús anda sobre el mar. Aquí en este momento nos dice que hay una tempestad, pero se levantó el mar, se puso malo aquello, pero la palabra tempestad no está. Esta historia ocurre después de la alimentación de los 5,000. Fíjense que primero alimentó a 5,000, después alimentó a 4,000,
son dos alimentaciones distintas. Una está en Mateo 14, la alimentación de los 5.000, y después en Mateo 15, un capítulo más allá, versículo 32, está la alimentación de los 4.000. Así que cuando uno decía, ¿eran 4.000 o 5.000? La Biblia se equivocó. Todo eso nos dijeron. O sea, eran dos veces. Una está en Mateo 14, 13, alimentación de los 5.000, y la otra está en Mateo 15, 32, alimentación de los 4.000. Así que con una hojita por el medio están las dos alimentaciones diferentes. Leyendo entonces ahora el 14, Mateo 14, 22. Él la alimentó a los 5.000, la gente se fueron tarde, y los que comieron fueron 5.000 hombres, sin contar las mujeres. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Era como un padre de familia que está gozoso de toda la gente que vinieron a oírle. Recuérdense que la alimentación fue sencillamente incidental porque Jesús le dio dolor que aquella gente estuviera sin comer nada. Así que despedida la multitud, hizo lo que siempre hacía, irse a orar. Una de las cosas que he dicho siempre y he repetido a los hermanos, que es por qué Jesús oraba tanto. Hay quien dice, tenemos que orar porque nuestra naturaleza humana es débil. Eso está bien. Pero la pregunta es, ¿y por qué Jesús oraba? Porque la naturaleza de Jesús no era débil. ¿Por qué Jesús oraba tanto? Recuérdense que la oración no es solo pedir fortaleza. La oración es pedir dirección. La oración es compartir con el Padre su gloria. La oración es compartir el amor de Dios con nosotros. La oración es como un niño define hablar con Dios, o hablar con papá Dios, como dicen algunos niños más pequeños. Así que acostúmbrase a hablar con papá Dios todos los días, aunque sea para decirle alguna cosa sin importancia, porque Dios se encanta, igual que usted se encanta también, de que un día su hijo, que ya está casado, que tiene hijos lejos, de pronto dice, aquí vengo a hablar contigo un rato. Ay, qué bueno mi hijo, que está hablando conmigo un rato. ¿Y de qué vamos a hablar? Nada, te voy a hablar ahí de una casita que no sé, que voy a ver, o un carro que estoy pensando comprar, cualquier cosa que el hijo quiera compartir con el padre se va a sentir orgulloso, feliz, porque esa es la gran lucha generacional, que a veces las nuevas generaciones no hablan con los padres, y cuando se vienen a dar cuenta es demasiado tarde. Así que él subió al monte, fue a orar, y cuando llegó a la noche estaba allí solo en aquel monte orando. La barca se había ido, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Déjenme decirle algo del mar de Galilea. El mar de Galilea es una depresión, no tan profunda como el mar Muerto, pero está dentro de montañas. Según la geografía bíblica, dice que a veces los aires fríos de las montañas del norte bajan y chocan con la superficie caliente de las aguas en las orillas, y entonces se forma, vamos a decir, un ciclón local, una circulación, un rabo de nube, o le queramos decir. Lo cierto es que ese encuentro de aire caliente con aire fríos producen tempestades. Y entonces por eso en el mar de Galilea era muy fácil que se presentaran estas cosas. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús terminó su oración. A ver, hermano,
¿Qué cosa es esto desde el punto de vista de horario? La noche se dividía en 4 velas, que se gastaba en una vela. Se suponía que la vela se gastaba en 3 horas. 4 por 3, 12. Eran la cuarta vigilia, debe ser, o la cuarta vela, que es la misma cosa, debía ser de 6 de la mañana a 3 de la mañana, 3 a 6. Así que estuvo orando hasta las 3 de la mañana. O sea, 3 o 4, porque en el transcurso esa de la cuarta vigilia es que él va a encontrarse con los discípulos. Estaba un poco antes del amanecer, estaba oscuro, ellos tenían miedo, y en medio de toda esta circunstancia difícil, de pronto, a la cuarta vigilia de la noche, versículo 25, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ya para poner la tapa al pomo, ven una figura que está caminando en el medio de los relámpagos, de todas estas cosas, sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Siempre hemos dicho que el carácter que Pedro tenía era un carácter explosivo, se le ocurrían las cosas y ya las hacía. Era un extrovertido de esos sanguíneos que también hacen falta en la vida. No todo el mundo puede jugar ajedrez. Así que él le dice eso a Jesús. Una temeridad, ¿no? A mí no se me ocurriría. Él le dijo: ven. Y Pedro desciende de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, el viento se calmó, se fue, desapareció. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Así que tremenda par de historias, 2 historias bellísimas, las 2 en el Evangelio de Mateo, y vamos a ver si rapidito podemos hablar de una y de la otra. Jesús calma la tempestad. Cuando él iba para allá, para los Gadarenos, y manda a los discípulos a irse en el barquito, dice que él se acostó y se durmió. Se durmió. Y he aquí se levantó el mar, como ya le decía, una tempestad muy común allí, con una tempestad tan grande, parece que la tempestad era fuerte, que las olas cubrían la barca. Así que venían, ¡wow! Una ola venía, la otra más. Y viniendo sus discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Vamos a parar aquí. Estamos hablando de que por lo menos 4 de los discípulos de Jesús eran pescadores. 4. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Ellos eran 4 pescadores. Estaban acostumbrados al mar. Ese mar de Galilea ellos lo tenían zapateado para arriba y para abajo. Eran gente que conocían el mar. Sin embargo, aquella tempestad tenía algo raro. Fíjense si tiene algo raro, que después la tempestad se calmó solo. Aquella tempestad tenía algo extraño. Primero, era una tempestad muy, muy grande. Segunda, era una tempestad que sirve para dar un mensaje de parte de Jesús a sus discípulos. No me atrevo a asegurar, porque no tengo suficientes pruebas bíblicas. Pudiera haber sido una oportunidad de prueba que Jesús le hace a los suyos, sabiendo que él estaba ahí, no iba a pasar nada, a ver qué hacían, y pudiera ser que no. Vienen los discípulos y le despiertan. Eso es una cosa buena.
Ellos tuvieron esto bueno. En vez de poner ellos a fajarse con la tempestad que era demasiado grande, ellos fueron a buscar a Jesús. Debemos de aprender en este caso de ellos. Tome esta historia y aprenda. Aprenda de que hay veces en la vida que estamos bregando con situaciones que no se resuelven. ¿Cuándo entonces vamos a dejar la ley, el abogado, la carrera, buscando ayuda de voy a llamar a Perico, voy a llamar a fulano que es amigo mío? ¿Cuándo paramos? Y entonces le decimos, Señor, tú eres Dios, ayúdanos. A ti acudimos porque tú eres el que tienes todo el poder. Hay veces que nuestro orgullo, nuestra tontería, nuestra falta de discernimiento espiritual, a veces no podemos entender que hay cosas que ocurren en nuestra vida que no tienen que ver con sangre y carne, no tienen que ver con las cosas normales que pasan todos los días. Hay cosas que tienen que ver con el mundo espiritual. Si no me creen, lean lo que dice Efesios capítulo 6, hablé hoy de eso. La armadura del cristiano. Debemos de recordarnos que Pablo, como no lo expliqué demasiado, voy a decirle algo. Recuérdense que Pablo habla de que había que tomar el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, la cota de justicia, el apresto del Evangelio. Eran los instrumentos con que un soldado romano se vestía para poder ir a la lucha. Si no andabas el casco, hasta con una piedra un niño te tiraba y ibas al piso. Quiere decir que tenías que vestirte toda la armadura, como dice él, vestidos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas. Y hablaba de que lo que era acechanza es uno que está escondido y tú pasas desprevenido. Ese es el problema. El problema está que nosotros no podemos estar prevenidos siempre, porque viviríamos asustados. Sencillamente a veces estamos desprevenidos y el ataque nos llega, ni siquiera sabemos de dónde. Pero si andas con la armadura, por donde quiera que te ataquen, chocan con una armadura espiritual que el Espíritu Santo te pone, que Dios te pone, y entonces tú estás preparado para la batalla. Así que debes entender eso. No sabes cuándo necesitas despertar al Maestro. Hay momentos que te vas a tener que tirar de rodillas delante de su trono, y habrá momentos como aquella mujer que tocó el borde del manto de Jesús, ¿se recuerdan? Habrá momentos que tendrás que buscar dónde está, como aquel hombre que fue buscando a Jesús porque tenía su hijo enfermo, el centurión, Tabita. Los familiares corrieron a buscar a Jesús cuando tenían un problema grave en su familia. Ellos, no importa lo que pasara, el asunto era llegar hasta Jesús, presentarle su situación y entonces esperar el socorro que podía venir de Cristo. Así que estamos aquí ahora, de nuevo volviendo a Mateo capítulo 8. Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? A ver, la pregunta de Jesús nos deja un poquito perplejos. ¿Por qué ustedes le tienen miedo? La respuesta sería, bueno, pues tenemos miedo porque hay una situación difícil. Pero la pregunta nos ayuda a volver a cuestionarnos. ¿Y por qué tenemos que tener miedo? ¿Por qué tenemos que tener miedo si Jesús está con nosotros en la barca? ¿Por qué tenemos que tener miedo si Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por qué tenemos que tener miedo si Él es el hacedor del universo? Ahora el mar está levantado, pero Él es el hacedor del mar. Él es el que lo hizo. Entonces, a veces nuestra duda al ir a Jesús es que tenemos un Jesús pequeñito. Tenemos un Jesús pequeño en nuestra mente.
No tenemos un Jesús que es todopoderoso. La Biblia le llama Pantocratón, el todopoderoso. La Biblia dice claramente en Juan, capítulo 1, cuando dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, ni mar, ni estrella, ni cielo, ni tierra, ni las galaxias, nada. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces ustedes deben de entender si ustedes tienen al Cristo grande o tienen un Cristo pequeñito. Si ustedes tienen al Logos, si el Jesús tuyo es el Logos, el Verbo, el que se encarnó en Belén, el que murió en la cruz, el que resucitó, el que ascendió a los cielos y prometió regresar, si ese es el Señor, no hay nada en este mundo que no pueda hacer. Puede despertarlo y decirse, Señor, tengo una cosilla aquí que tú la resuelves en un segundo. Ya, el barco se está hundiendo, pero te pido que tú nos ayudes. Así que, mis queridos hermanos, aprendamos a despertar al Señor. Y aquello estaba difícil, ya les digo, pescadores estaban asustados. La otra cosa que dice en el versículo 26 es que reprendió a los vientos y al mar. Los reprendió. Sencillamente, oye, cállate, oye, párate. Y la ola se paró, el viento se calmó y estos elementos inmediatamente se quedaron tranquilos. El término grande bonanza se utiliza o se utilizaba en los barcos de vela y en la navegación a vela. La bonanza era cuando no corría ni una brizna de aire. Las velas hacían bla, el mar se quedaba como un plato y tú podías ver una sardina que brincaba allá a 1 kilómetro, porque el mar se quedaba así, tranquilito. Y dice que eso fue lo que de pronto, de una tempestad, de pronto, ¡afuá! Bueno, se ve muy lindo en la película La vida pública de Jesús. Se ve cuando Él se para delante del barquito y manda a parar los vientos y aquello se queda muy tranquilo y muy bello. Eso fue lo que dice ahí. Se hizo grande bonanza. No fue que paró un poquito, no, hubo grande bonanza. El mar se aquietó. Y es por eso, tal vez se hubiese quedado un poco de tempestad, pero el cambio fue tan grande, de blanco a negro, de grande a chiquito, del mucho al nada, que dice que los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hace unos 35 años escuché al pastor Antonio Pérez Ravelo en una iglesia, creo que fue estando yo en Camajuaní, que predicó un sermón de evangelismo titulado ¿Qué hombre es este? Nunca se me olvidó. Nunca se me olvidó cómo habló de Jesús. Pero el nombre del mensaje era ¿qué hombre es este? Era este versículo. No trataba de este tema, pero sí trataba el ¿qué hombre es este? Hablando de la grandeza de Jesucristo. Nunca se me olvidó. Mi querido hermano Antonio, espero que esté bien allá por Jacksonville, por donde él vive, por allá arriba. Queridos hermanos, estos hombres llegaron a la fe al ver el poder de Jesús. Ya les digo, es posible que esto haya sido una buena prueba para darle a toda aquella gente una explicación gráfica de quién era Jesús.
Nos vamos a la otra historia, muy conocida por todos. Jesús anda sobre el mar, cuando Pedro se baja de la barquita y todo esto. Vamos a ver si podemos adelantar. Después que él despide a la multitud, que se queda orando hasta la madrugada, y a la cuarta vigilia de la noche, es decir, entre 3 y 6 de la mañana, él viene andando sobre el mar, y los discípulos ven un fantasma, y tened ánimo, yo soy. Entonces me maravillo de la fe, del arrojo de este hombre extraordinario de Dios, que fue el apóstol Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. A ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido. Es posible que hubiéramos dicho, oh sí, Señor, eres tú, qué maravilla, qué bueno. Pero decir, yo quiero ir caminando para allá, la verdad que a mí no se me hubiera ocurrido. Ahora, lo que dice la Biblia es también una enseñanza. Él le dice, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Primero yo me imagino que Pedro debe haber estado muy asustado porque Pedro estaba acostumbrado al agua. Nació y se crió metido en el agua, un pescadito, con su padre, en barco, nadando desde chiquitico. Pero el agua que él conocía no era un agua dura, no era hielo, ahí no. El agua que él conocía era un agua que tú te metías hasta aquí, nadaba, adelantaba y echaba. Pero esta agua era diferente. Esta agua era como una gelatina, como algo que él separa y va caminando. Y por lo tanto, dice que mira para acá y mira para allá, ve el fuerte viento, y entonces después de mirar el viento tuvo miedo. Dicen los comentaristas, los predicadores, los evangelistas, y yo también lo he dicho, que lo que le pasó a Pedro fue que quitó la vista de Jesús. Eso fue todo. Que él dejó de mirar a Jesús y a confiar en la mano que Jesús le tendía para allá, ven, ven, ven. Y que él se pone a mirar el viento y cómo es posible, y qué hago yo aquí, y cómo estoy caminando, y esto hay una tempestad. Todo eso, las condiciones adversas le quitaron la fe. La fe no puede dudar, dice Santiago. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es igual que una onda del mar. Diga esto, que es llevada para aquí y para allá. Así que él no podía dudar, tenía que caminar por ahí para allá sin pensarlo hasta llegar a donde estaba Jesús. Sin pensar, sin mirar viento, ni aire, ni olas, ni nada. Pero él miró las circunstancias. Cuando usted mira las circunstancias en la vida de Jesús y de los apóstoles, usted llegará a comprender que muchas veces los milagros de Dios se hicieron. Pero como usted no está acostumbrado a ver milagros todos los días, ni tampoco estamos acostumbrados a andar con apóstoles todos los días, pues todo esto para nosotros es historia. Pero ahora estamos viendo una historia en acción. No quites la mirada de Jesús. Si un día Jesús te dice que camines sobre las aguas o sobre el fuego, no quites la mirada de Cristo. Míralo a Él, y a Él, y a Él, y camina hacia Él, y no le quitas la mirada. Porque si miras las circunstancias te va a parecer que es imposible, y entonces vas a perder la bendición de que tu fe se va a minar. Así que al momento cuando él se empieza a hundir, dice que se da cuenta, Señor, sálvame. Él no perdió la fe en Jesús, lo único que quitó la mirada de Jesús. Y entonces al momento Jesús no lo dejó ahí abajo, ¿verdad? Extendiendo la mano, lo agarra, y en ese momento le dice la frase, hombre de poca fe. Quizás tuvo más fe que cualquiera de nosotros, porque caminó por arriba del agua. Quizás el problema estuvo en lo último que él le dice, ¿por qué dudaste? Ahí es donde está el problema. No en la falta de fe, sino en el exceso de dudas. Y usted va a tener que batallar mucho con eso toda la vida,
Porque la fe y la duda son dos caminos distintos. Uno es para acá, el otro es para allá. Y siempre la fe le va a exigir que usted se olvide de las dudas. Si usted quiere caminar por fe, tiene que olvidarse de las dudas. Y déjeme decirle, le estoy aclarando esto. No quiere decir que uno no tenga en cuenta las dificultades por medio de las cuales una cosa tenga que establecerse, porque yo le estoy pidiendo a Dios. Y yo sé que hay muchas cosas difíciles atravesadas en el medio, pero yo se lo pido al Señor y le pido y le ruego que Él tenga misericordia de mí. Hay otro elemento, y el elemento lo dice Juan, y dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y a veces, como dice Santiago, porque la oración tiene varios reguladores. Santiago, uno de los reguladores de Santiago es que pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué la oración a veces no falla? Bueno, no falla porque pedimos mal. ¿Ok? Pedimos mal y pedimos para gastar en nuestros deleites, y entonces lo que va a ocurrir es que entonces Dios no nos va a dar lo que pedimos, porque no estamos de verdad pidiendo lo que necesitamos, sino cosas que no necesitamos. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En este caso es sabiduría. Sabiduría antes de la cosa. Hay que pedirle sabiduría para saber si puedes pedir eso o no. El Espíritu intercede por nosotros, y habrá veces que tú quieres pedir una cosa al Señor y el Señor no te deja. No le pidas eso. No le pidas eso. A veces estamos equivocados en cuál es en realidad nuestra necesidad. Quien dice, Señor, yo quiero un contenedor de medicina. Está mal. No. Eso es un error. Si yo tengo un contenedor de medicina, más nunca tengo que comprar una pastilla. No. Pídele una tonelada de salud. Ah, sí, ¿verdad? Si tú tienes salud, no tienes que comprar medicina. Pues es inteligente, cuando tú vas a pedir medicina, porque tú quieres medicina. Tú lo que necesitas es salud, la bendición de Dios. Entonces a veces tenemos esos troques que pensamos las cosas que son más importantes para nosotros, y resulta que no es así. Esa es una batalla que tenemos por no pedir mal, como dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, dice el hermano Santiago. Así que tenemos que rogarle al Señor cada día que nos dé las cosas necesarias. ¿No dice el Señor eso en el Padre Nuestro? Pero ¿cuántos cristianos? Algunos dicen, bueno, no, el Padre Nuestro es un rezo. No, un rezo. A veces oro con el Padre Nuestro. A los cielos, santificado sea tu nombre. A veces le hablo palabra por palabra porque la estoy razonando. ¿Qué es lo que dice el Padre Nuestro? Primero, habla con Dios. Santificado sea tu nombre, quiere decir que tu nombre sea santificado. ¿Quién es quien lo tiene que santificar? Soy yo. Yo tengo que hacer las cosas santas para que la gente diga, oh, este es un Dios santo. Venga a tu reino significa que yo primero me ocupo del reino de Él que primero mis cosas materiales. Y así hay una serie de factores en la oración que si tú oras todos los días, en la mañana, antes de que empiecen las batallas, vas a tener a tu favor la bendición de Dios ya en tu mano. Así que, Señor, sálvanos, salió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Aquí no tuvo que calmar el viento. Aquí el viento se calmó solo. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Quiere decir que aquella historia terminó
aquel sermón terminó con la aceptación de estas personas, que no eran solamente, parece, los discípulos, verdaderamente eres hijo de Dios. Querido hermano, habrá veces en la vida que el Señor te hace ir por una tembladera. No le quites los ojos de encima, porque el poder que te ayuda a caminar por ahí es el de Él. No podrás razonar de ninguna manera. Si razonas, lo más probable es que le quites la mirada a Él. Cuando Él te diga ven, tienes que ir por ahí y pedirle al Señor que te dé sabiduría y que te dé su fuerza. Hay momentos en la vida cuando no podrás dudar. El que duda es como una onda. La otra cosa que tendremos que saber es que en los momentos más difíciles, y estamos en el medio del mar, la barca no caminaba ni para adelante ni para atrás, y cuando menos pensábamos, apareció Jesús. Él nunca dejó a sus discípulos solos. En realidad, el día que estaba durmiendo en el cabezal, puede ser que tenía un ojo cerrado y el otro abierto, pero Él no estaba lejos de ellos. El que Jesús esté en tu barca cuando venga una tormenta va a ser la bendición más grande que podrás tener en tu vida. Que Él esté en tu barco en medio de las tormentas. Hay un himno muy lindo que en estos días pasados estuve meditando en ellos y bueno, no podía meditar en el himno sin echarme a llorar, porque el himno dice: solo no estás si rugen las tormentas, solo no estás si penas te agobian, solo no estás si tú conmigo cuentas, solo no estás, yo cuidaré de ti. Y así sigue el himno, un himno bellísimo, hermosísimo. Así que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Dios permita que si algún día te toca una verdadera tormenta, de la grande, de verdad, despierta a Jesús. Recuérdate, piensa en Jesús. Él primero, acude a Él, porque Él tiene la solución que nadie podrá tener. Hay momentos en la vida cuando uno tiene que mirar a Jesús, no importa donde esté, en una tembladera, mira a Jesús, sigue. En nuestro primer campo misionero, en La Palma, en Pinar del Río, entre las montañas, el agua potable no existía, había que sacar el agua de un pozo, no teníamos refrigerador, ni lavadora, ni ninguna de estas cosas. Hicimos un romance misionero, fuimos a predicar en aquellas montañas, en aquellas lomas, en una bicicleta. Mi esposa dejó su carrera en bibliotecología médica y, en fin, nos ensalzamos en la obra del Señor. Estamos agradecidos por eso. Él nunca nos falló. La situación económica era precaria, nunca nos acostamos sin comer. Milagrosamente apareció a veces dinero cuando no teníamos ni un centavo. Y de verdad les pido que entiendan que seguirle a Él por la vida es lo más precioso que puede haber en este mundo. Nada te faltará. Eso es una realidad. Nada te faltará. Dios les bendiga, mis hermanos. Despierten al Señor cada día. Hablen con Él cada día. Mírenle, síganle, obedézcanle. Y Él se encargará de tus tormentas. Por grandes que sean, no son nada para Él. Que el Señor te ayude mucho. Oramos. Gracias, Padre, porque en ti tenemos paz. Gracias porque cuando miramos atrás son tantas y tantas y tantas las tormentas que tú nos calmaste, que ya, Señor, nos hemos acostumbrado a que tú eres así, porque eres Padre, porque eres bueno, porque eres Dios.
Ayúdanos a hacer contigo, Señor, como debemos. Danos la entereza, el valor de aquello que nos enseñaron. Perdónanos las veces que no hemos hecho lo correcto. Y danos, Señor, a cada uno de nosotros la fuerza para obrar conforme a tu voluntad en cada momento de la vida. Oramos pidiéndote perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.